La senadora Maritza Martínez. Gracias, Presidenta. Un saludo al ministro, a los demás funcionarios del ministerio que nos acompañan y a los senadores y asistentes. Voy a tratar de ser supremamente breve porque entiendo que la idea también es escuchar un poco, además del diagnóstico que ya han hecho muy bien los senadores que han intervenido. Creo que esa es la parte importante, es dar el paso hacia del diagnóstico hacia ya una estrategia, el establecimiento de una política pública. Lo que quiero resaltar hoy acá es que por primera vez confluyen unas circunstancias que le generan a uno la expectativa, la esperanza de que efectivamente podemos cambiar el sector agropecuario, que vamos a dejar de señalar tantas falencias, tantas dificultades para dar finalmente el paso real hacia un cambio de fondo y positivo en el sector. ¿Y por qué lo decimos? ¿Cuáles son esas circunstancias nuevas? Es que tenemos un censo que nos dice con cifras exactas cómo está, porque antes presentíamos, como dice ahora la policía, es un tema de percepción. Veíamos lo que estaba ocurriendo más o menos, pero no teníamos el material, no teníamos la información real sobre el sector. Hoy la tenemos. Luego de 40 años finalmente nos dice el DANE, que quiero también hacer un llamado de atención, ministro, es excelente el ejercicio, pero ¿cómo es posible que hoy no hayan consolidado datos municipales ni nada? Pasa uno derechos de petición tratando de obtener la información para ayudar también con sugerencias al momento de implementar la estrategia, y no, cada derecho de petición lo contestan con que todavía no se ha consolidado, y yo creo que es importante agilizar un poco ese ejercicio. Ese Censo Nacional Agropecuario, seguramente los colombianos ya han escuchado en varias oportunidades los resultados, pero es importante, así sea rápidamente, destacar algunos elementos que nos permiten decir que el campo está en pésimas condiciones, en condiciones supremamente precarias, que tenemos que darle un giro completo a lo que venimos haciendo. Y allí está la otra bondad del momento que vivimos, que además del censo que nos dice cómo estamos de mal, tenemos una misión de expertos, la misión para la transformación del campo, que nos dice qué debemos hacer. Vale muchísima plata, y la clave tal vez está ahí, en que tengamos la capacidad de encontrar los recursos para esto. No es fácil, lo entiendo perfectamente, porque ahora lo decía el senador Macías, cómo un sector tan importante ve que se disminuyen sus recursos. No, la verdad es que quienes hemos venido viviendo el proceso del sector, la verdad es que antes destinaban muchísimo menos. En el 2000, tal vez 13 y 14, se empezó a generar la posibilidad de incrementar sustancialmente, o sea, en billones de pesos, porque es que el campo no puede seguir con puchos del presupuesto, sino que requiere toda una estrategia y requiere recursos en serio. Este censo nos dice que estamos pésimamente, que no sabemos cómo es que tenemos producción agropecuaria en este país, y la tenemos. Son tan valientes y tan eficientes nuestros productores agrarios que a pesar de toda la adversidad nos permiten tener unas cifras interesantes. ¿Cuál es el diagnóstico? 40.6% de la tierra tiene un uso agropecuario, o sea, cerca de 45 millones de hectáreas. Pero cuando se empieza a desagregar esta cifra, empieza uno a encontrar que la mayor parte está en pastos, en rastrojo, o sea, en realidad no es un uso agropecuario sano como el que queremos para hacer productivo y competitivo el sector. Solo el 19% del territorio agropecuario tiene uso agrícola. El área cultivada es apenas de 6.3%. Pero además nos dio una buena noticia, porque
elevó un poco la cifra que veníamos manejando en cuanto al área cultivada, que decíamos que era de 5 a 6 millones y terminó siendo de 7, un poco más de 7 millones de hectáreas. El crédito agropecuario, solo el 11% de los productores solicitó créditos. 89% de nuestros productores agrícolas ni siquiera se atreve a ir a un banco oficial o de la banca comercial a solicitar un crédito. Tal vez por las dificultades, tal vez porque no se ha formalizado la tierra y no tiene cómo respaldarlo, por muchas razones ocurre esto. Capitalización rural, su nivel es crítico. El 83% de los campesinos no tienen maquinaria para su labor. Claro, desagregamos un poco y encontramos, yo personalmente encontré algo bueno, y es que la Orinoquia, con tanto rezago y con tanto olvido, a pesar de eso, los productores agrarios han hecho un gran esfuerzo y son quienes mayor acceso a maquinaria agrícola tienen en este momento. Pero un campo que no está mecanizado, que no tiene acceso a última tecnología, pues está obviamente llamado a encontrarse rezagado. La asistencia técnica, solo un poco menos, el 9.6% de las unidades productoras agrícolas tienen acceso a ellas. Concentración de la tierra, falta de formalización, mujer rural en unas condiciones, senadora Nora, lamentables. Y yo le voy a recordar acá, ministro, que llevamos dando una lucha en solitario las senadoras de esta comisión para que se establezcan unas condiciones, unas mejores condiciones de acceso a la propiedad de la tierra de la mujer rural y de acceso también a los recursos que ofrece el sector agropecuario como créditos, vivienda. No hemos obtenido el apoyo de nadie, se nos ha hundido, ya esta es la tercera vez que se nos hunde el proyecto y es maravilloso. La primera vez logramos llevarlo hasta casi finalizar su trámite y en Cámara se hundió. Al final ya en la plenaria porque no hubo quórum para votar. Si usted tomara ese proyecto, lo viera tan sencillo, tan fácil de ejecutar, no le cuesta un peso al gobierno y en cambio va a contribuir a transformar esto que nos muestra el Censo Nacional Agropecuario. La educación, lamentable, 11.5% en el campo son menores de 15 años y solo tiene acceso 20% entre 5 y 16 años. Pobreza multidimensional, 73% era en el 2005 y hemos mejorado. En el 2014 pasó a ser 44%, pero es que sigue siendo el doble de la pobreza nacional. Eso es lo que nos dice el censo. ¿Y qué nos dice la misión? La misión nos da de una vez las estrategias, nos dice cómo podemos de verdad transformar esto. Lo primero, son 6 estrategias, acá el senador Mora habló de esto, voy a decirlo muy rápidamente, porque son realmente sencillas, pero pues, necesitábamos que unos expertos nos lo dijeran. La inclusión social, y pone una meta para que en el 2030, siguiendo todas estas estrategias, ya podamos decir que se han superado esas brechas sociales, ese abismo social que existe en la población rural en el país. Acceso a alimentación, salud, saneamiento, educación, servicios, protección social. Eso es lo que propende la primera estrategia. La segunda es la inclusión productiva y agricultura familiar, para que pequeños trabajadores del campo de verdad tengan acceso real y material a recursos productivos. El tercero es la competitividad, para proveer de manera adecuada y oportuna servicios públicos sectoriales como asistencia técnica. Ya vimos que prácticamente no existe en el país. Existió en una época, porque había unas normas que eran eficientes para lograr que funcionara. Hoy no existen, les toca revisar porque en ese momento sí funcionaba. Acceso a recursos y a ciencia, tecnología e innovación. Hay recursos
Tenemos un fondo donde no se ejecutan los recursos. Lo tiene detectado la Contraloría, lo conoce el gobierno, y nosotros en el sector agropecuario necesitando tanta tecnología. Yo recuerdo, y siempre lo digo acá, que el llano le debe su desarrollo completico al CIAT y al desarrollo que hizo en materia de investigación el ICA allá en Carimagua. Eso fue así fue que esas tierras ácidas empezaron a ver como unos pastos nuevos, unas nuevas tecnologías permitieron hacer productiva nuestra región. Por eso yo creo ciegamente en que si tenemos eso, tenemos toda la posibilidad de mejorar las condiciones. La cuarta estrategia, desarrollo ambiental sostenible. Hasta hoy hemos sido descuidados en el tema ambiental. Es así, pero ya el país está conociendo y las comunidades están entendiendo la importancia de preservar sus recursos. Y creo que hoy hay un ambiente bastante propicio para poder generar este desarrollo ambiental. La misión incluso nos dice algo que a mí me asombró, porque yo pensé que entre más ampliáramos la frontera agrícola, mejor nos estaba yendo en el país. Pues la misión nos dice hasta el 2030. No debemos seguir ampliando la frontera agrícola, sino lo que debemos hacer es desarrollar las posibilidades que hoy tiene nuestro campo, y cuando este esté totalmente colmado, o sea, ahí sí buscar otras opciones, pero hoy la idea es desarrollar lo que ya tenemos y hasta el 2030 no seguir avanzando en eso. La quinta estrategia, desarrollo territorial. Hay que ordenar el territorio, y ellos traen allí una distribución nueva de las categorías rurales, y hablan de ciudades, aglomeraciones, intermedios, rural y rural disperso, para referirse a los distintos municipios y de esa manera generar un desarrollo integral del campo. Y la sexta estrategia, que es clave y que tengo que decir que ya hemos avanzado algo en eso, que es el ajuste institucional y multisectorial. Claro que sí. El tema de las agencias, yo revisé este documento de la misión rural, yo veo que ya el gobierno avanzó, porque las agencias básicamente recogen la filosofía de lo que estaba planteando esta misión rural. Entonces digamos que allí ya hay un primer paso que nos permite tener esa institucionalidad más moderna que requiere el sector. Hay que hacer un COMPES rural que nos dé como una línea, una política pública, y un CONFIS que nos dé los recursos para viabilizarla. Y hay una serie de máximas que también la misión rural ha venido señalando, y es que hay que generar más provisión de bienes públicos y destinar menos recursos a los subsidios individuales. Yo creo que los subsidios individuales no pueden desaparecer, pero tampoco puede ser el fundamento de la política en materia de desarrollo rural, porque lo que vemos es que hay unos subsidios, hay unos apoyos, pero la pobreza nada que afloja, y al contrario ha seguido creciendo. La inclusión social, también ya lo decíamos, si no se disminuyen las brechas sociales en el campo, habremos perdido totalmente la posibilidad de desarrollarlo. Y es que las cifras que trae también esta misión rural y el Censo Nacional Agropecuario son dolorosas. Dice que mientras en las ciudades y aglomeraciones la exclusión es del 8.13%, en el territorio rural es del 20%, y en el rural disperso es el 26.57%. Pero lo más grave es que todo eso rural es la inmensa mayoría, mientras que el tema de ciudades es inferior a las dificultades que vienen presentando el campo en esta materia. La tercera máxima es la competitividad, sostenibilidad ambiental y agricultura familiar. Y dice que todo esto, dice la misión, algo que también acá en lo que hemos insistido mucho, tenemos que lograr que nuevamente el campo incida en el Producto Interno Bruto Nacional, que se note, que impacta nuevamente, porque
antes de los 90, la participación del campo, del sector agropecuario mejor, en el PIB nacional oscilaba entre el 23 y el 25%. Vino la apertura económica del presidente Gaviria y de una vez de allí hacia adelante disminuyó al 10%, hoy apenas ocupa el 6%, apenas impacta o tiene un peso dentro del Producto Interno Bruto del 6%. El día que esa cifra empiece a mejorar, quiere decir que la estrategia está funcionando, pero hoy no lo hemos logrado aún. Esta misión, y con esto voy a terminar, plantea algo que todos sabemos, y es que mientras no haya formalización, mientras no tengamos una seguridad jurídica, un régimen jurídico que nos permita saber quién es dueño o en qué condición está cada trabajador o productor agrario, en qué condiciones está en esa tierra, pues va a ser muy difícil que haya confianza, que haya inversión. Por eso la misión plantea unos barridos prediales, o sea que es imposible seguir haciéndolo de manera individual y es hacer esta actividad de manera masiva. Yo creo que eso es una propuesta muy interesante, pero entiendo perfectamente que hoy no existe el marco jurídico para lograrlo. Yo le iba a comentar, ministro, nosotros, varios senadores, muchísimos, firmamos un proyecto de ley que ya fue aprobado en esta comisión que declara de utilidad pública el sector o la producción agropecuaria destinada a producción de alimentos para consumo humano. Yo creo que en ese proyecto perfectamente podría incluirse porque la misión lo recomienda y me parece que tiene toda la claridad de que serviría, y es que la formalización de la propiedad de la tierra sea declarada como actividad de interés público. Sugiere la misión. Yo no sé si en ese proyecto que ya va andando, que ya va marchando y que les sirve y es lo que la misión viene recomendando, valdría la pena incluirlo y que el ministerio nos ayude a jalonar el trámite acá en el Congreso. Todo esto es también viable siempre y cuando se tenga en cuenta que hay unas autoridades locales y que no se puede seguir tomando decisiones y disponiendo de un presupuesto desde Bogotá. Hay que incluir a las regiones, sus necesidades, hay que consultarlas. Y la plática que vale esto, según la misión rural, son 195 billones de pesos en 15 años, o sea, 13 billones anuales. Está difícil, ministro, está muy difícil y más por las condiciones de la economía mundial. Pero yo creo que hay que ponernos la tarea, decirnos con claridad qué tenemos que hacer para conseguir esos recursos, mostrarnos qué están pensando ustedes sobre eso, y nosotros somos aliados incondicionales del desarrollo del sector agropecuario. Muchas gracias, presidente.